Bienvenidos a Testigos del Miedo, un canal donde los escalofríos y las historias más aterradoras se entrelazan en un camino de suspenso y misterio. Les habla Señor Carax. Prepárate para adentrarte en un mundo oscuro y desconocido, donde cada narración te sumergirá en un mar de emociones intensas y te mantendrá al borde de tu asiento. ¿Estás listo para enfrentar tus peores pesadillas y convertirte en testigo de lo inexplicable? Únete a nosotros en este viaje aterrador y descubre que, a veces, lo más terrorífico se esconde justo en las sombras de nuestra imaginación. Bienvenido, bienvenida a Testigos del Miedo. Hace 2 años, en pleno pico de la pandemia por COVID-19, mi hijo menor, quien recién había cumplido 4 años, se contagió y fue muy difícil para él hacer frente a la enfermedad. Se encontraba muy delicado en el hospital. No soy muy creyente ni religioso, pero ya no podía más. No sabía qué más hacer. Así que fui a una capilla y me encomendé a la Virgen de San Juan de los Lagos. Había escuchado por familiares que era muy milagrosa y bondadosa. Le pedí que ayudara a mi hijo a salir de esa enfermedad y yo me encomendaría a ella, visitándola cada año como manda en San Juan de los Lagos. Y no quiero decir que haya sido específicamente por ello, pero días después de que acudí a encomendarme, mi hijo empezó a mejorar poco a poco, hasta que, actualmente, es un niño sano y fuerte que pudo salir adelante. Y promesas son promesas. Tenía una manda pendiente con la Virgen. Tiempo después, antes del 2 de febrero, que es cuando se le celebra su día a la Virgen, empecé el viaje hacia su templo. Así que, con el corazón lleno de esperanza y devoción, me dirigí hacia allá, con varios vecinos que también realizaban el viaje. Soy de Silao, Guanajuato, y hasta allá se hace, sin parar, aproximadamente un día completo caminando. Así que nos fuimos 3 días antes, para ir sin prisa y tomando buenos descansos. El sol brillaba alto en el cielo, y la calidez del día se mezclaba con una brisa ligera que acariciaba mi rostro. Sin embargo, el camino que se extendía ante mí parecía desafiante y complicado, como si ocultara algo más allá de lo que mis ojos podían ver. El primer día todo fue excelente, aunque muy cansado. Fue en el segundo día, después de horas de caminata, que vi a lo lejos que a nuestro grupo se unía una anciana arrastrando consigo una pesada bolsa negra. Su espalda encorvada y su figura frágil parecían apenas resistir el peso que cargaba. Movido por la compasión, decidí acercarme y ofrecerle mi ayuda. «Señora, ¿necesita ayuda para llevar esa bolsa?», pregunté con amabilidad. La anciana levantó la mirada hacia mí. Sus ojos cansados parecían esconder secretos profundos. Me miró fijamente por un momento y luego asintió, aceptando mi oferta. Sin pronunciar una palabra, compartimos la carga y continuamos nuestro viaje juntos. El camino se volvió cada vez más empinado y complicado, mientras que el sol descendía en el horizonte y la noche se apoderaba del paisaje. La conversación entre nosotros era escasa, ya que la anciana parecía sumida en sus pensamientos, mientras yo me aferraba a la promesa que me había llevado hasta allí. A medida que avanzábamos, sin embargo, comencé a notar algo inquietante. La anciana se estaba quedando atrás, y cada vez que me giraba para buscarla, parecía estar más lejos de lo que debía estar. Me detuve un momento junto a la carretera, esperando a que ella me alcanzara, pero no había ni rastro de ella. La oscuridad comenzaba a envolverme, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. La imagen de la anciana, con su bolsa negra y sus ojos misteriosos, no salía de mi mente. ¿Qué había sucedido con ella? ¿Había sido solo una ilusión? ¿O acaso algo mucho más siniestro se ocultaba tras su aparente fragilidad? Finalmente, llegué a San Juan de los Lagos. Mi corazón se llenó de alivio y emoción al ver el imponente templo de la Virgen que había anhelado visitar.
Pero mi alivio se desvaneció en un instante cuando, al acercarme a la bolsa que había llevado con la anciana, descubrí con horror lo que contenía. Dentro de aquella bolsa negra y pesada yacían huesos humanos. Mi mente se llenó de escalofríos y mi cuerpo tembló incontroladamente. ¿Qué había pasado? ¿Quién era esa anciana y por qué llevaba consigo restos humanos? El terror se apoderó de mí mientras me sumergía en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Había sido víctima de una aparición? ¿Había sido manipulado por una fuerza malévola en mi deseo de ayudar? Las respuestas permanecían ocultas en la oscuridad de aquel sendero solitario. Con el corazón aún lleno de desconcierto y temor, busqué refugio en el templo. Me acerqué al sacerdote que se encontraba allí, un hombre de mirada sabia y serena, y le relaté con detalles la extraña experiencia que había vivido en el camino. El sacerdote escuchó atentamente cada palabra, y su rostro reflejaba una mezcla de comprensión y tristeza. Finalmente, sus labios pronunciaron palabras que resonaron en lo más profundo de mi ser. A veces, las promesas duran más que la vida. Esas palabras dejaron un hueco inquietante en mi mente. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso la anciana había cargado su manda con la Virgen hasta su último aliento? ¿O había algo más oscuro y profundo en juego? El sacerdote, notando mi desconcierto, prosiguió con su explicación. Me habló de antiguas tradiciones y leyendas que rodeaban el templo. Según él, en ese lugar sagrado, las promesas adquirían un poder especial, arraigándose en el tejido mismo de la existencia. Algunas personas, motivadas por su fervor y su deseo de redención o milagros, quedaban ligadas a esas promesas, incluso después de la muerte, incapaces de liberarse de su compromiso. Mis pensamientos se vieron sumergidos en un torbellino de asombro y terror. Había sido testigo de una promesa que trascendía la vida misma. Había estado acompañando a un espíritu atormentado en su camino hacia la Virgen. El sacerdote, con una mirada compasiva, me aconsejó que encontrara la paz en mi corazón y que rezara por el alma de aquella anciana, cuya carga había sido mucho más pesada de lo que pude comprender. Me aseguró que la Virgen escucharía mis plegarias y ofrecería consuelo a aquellos que llevaban promesas en sus espaldas. Cumplí mi promesa a la Virgen de San Juan de los Lagos con una mezcla de temor y reverencia, pero nunca olvidaré la extraña y macabra experiencia que viví en el camino, cuando me encontré con aquella anciana misteriosa y su bolsa negra que contenía los huesos de su propia muerte. Aquella jornada dejó cicatrices en mi alma, recordándome que, a veces, el camino hacia la devoción puede estar plagado de sombras y misterios inimaginables, pero sobre todo, que nuestras promesas pueden llegar a ser más duraderas que nuestra propia existencia. Testigos, ha llegado el momento de cerrar las puertas de las sombras y despedirnos, pero recuerda, los miedos nunca descansan. Agradecemos sinceramente a todos los valientes testigos que nos han acompañado en esta escalofriante travesía por el terror. Esperamos haber despertado tus más profundos temores y te hayamos transportado a un mundo donde lo inimaginable se convierte en realidad. Recuerda que puedes enviarnos la historia de la que fuiste testigo al correo fuitestigodelmiedo@gmail.com. Hasta la próxima vez, testigos. Les habló Señor Carax. Que tus noches estén llenas de suspenso y tus sueños se tejan con hilos de inquietud.